al diferencial y versiones automática o manual. No hay terreno que te detenga. Con la nueva Ranger, vive la aventura donde sea. Somos Quito Motors. En Ecuador, Quito Motors representa Ford. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho a 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social que no depende del Estado ecuatoriano, que no reciben sueldo, sino es un trabajo cívico frente a un hecho que carcome a la sociedad ecuatoriana, la corrupción. Más aún, existe un mandato constitucional, artículo 83, que obliga, es una de las responsabilidades de los ecuatorianos, que obliga a luchar contra la corrupción. Penosamente, esto no sucede en los diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana. Quiero empezar este diálogo a propósito del informe presentado por la fiscal general, informe final que presenta a la Asamblea Nacional al término de sus 6 años de su administración, que termina este mes de abril. Y por ello, cómo se mueven las frutas en lo político para intentar tomarse la Fiscalía General del Estado. Un hecho concreto, lo que sucede hoy en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la Liga Azul, que quiere, atropellando procedimientos, hacer llegar a la designación de la Fiscalía General. En el informe presentado por la fiscal, en resumen, dijo que la Asamblea hizo votos porque la Asamblea no puede convertirse nunca más en palestra de prófugos. Escuchemos, por favor. Se logró desarticular a esta estructura que no solamente había manchado a la Judicatura, sino también a la Corte Nacional, a la Policía Nacional, al SNAI, y que también puso sobre la mesa una realidad que vemos a diario, pero que no sabíamos entender: cómo estaban operando los abogados en libre ejercicio. Del compromiso con el país de no permitir la impunidad en ninguna instancia ni bajo ninguna circunstancia. Eso es la Asamblea Nacional. Representan a todos los ecuatorianos. Sin embargo, hemos visto cómo se ha convertido en una palestra de sentenciados y prófugos. Que eso no suceda nunca más. Palestra para los sentenciados y prófugos. Y los hechos abundan. Quisieron hacerle un careo a la fiscal general con un prófugo de la justicia, el señor Ronnie Aliaga, legislador de la Revolución Ciudadana, y así tantos hechos. Esta lección que deja la fiscal, ¿cómo evitar para que en lugar de dar palestra, perdonar al señor Birman Terán? Lo perdonaron en el juicio político y ahora tiene 2 sentencias de primera instancia condenatorias de 9 años, 4 meses cada sentencia, es decir, más de 18 años. ¿Cómo recuperar esto para volver al primer frente del combate a la corrupción? Doctor Rodas, buen día. Un saludo cordial a usted, Miguel. Buenos días a la audiencia. Creo que el mensaje de la doctora Salazar es pertinente en lo que acabamos de escuchar. Ciertamente la Asamblea Nacional, en más de una oportunidad, ha hecho caja de resonancia, cuando no de palestra como señala ella, pero de caja de resonancia al menos, de algunas personas que están absolutamente peleadas con la probidad elemental que deben tener para poder estar invitados o no en la Asamblea Nacional. Recordemos que hubo un presidente de la Asamblea Nacional que puso alfombra roja para recibirle al señor Terán cuando era presidente de la Judicatura, y tuvieron una entrevista que la difundieron de manera importante.
el caso que usted acaba de señalar. Es decir, no ha habido muchísimos años atrás, porque no solamente es de este último periodo, yo creo que hay que mirarlo desde muchos años hacia atrás, que no ha habido un comportamiento en el cual se pueda demostrar que la asamblea, el conjunto de la asamblea como tal, no las fracciones, sino la institución, tengan un comportamiento ciertamente de investigación, de cuestionamientos al manejo de la cosa pública, de fiscalización, porque es su tarea. Pero entre la fiscalización y la fanfarria, entre la fiscalización y la farándula, hay un límite que evidentemente de manera permanente la Asamblea Nacional y muchas bancadas han pasado esa línea roja con mucha facilidad, de tal suerte que me parece importante el señalamiento, que creo que es una expresión o es un comentario que recoge la opinión ciudadana. La Asamblea Nacional es un espacio político, eminentemente político, que debe legislar y fiscalizar, pero insisto, de allí al salto del circo a pretexto de la acción anticorrupción o a pretexto de defender posturas políticas que no siempre son políticas, sino que pueden encubrir conductas azarosas en la que significa la ética pública, digo, hay una distancia total. De tal suerte que esa es una realidad que ojalá los ecuatorianos la evitemos en el origen, y el origen es el proceso electoral, el escogitamiento de personas adecuadas, la búsqueda de candidaturas que respondan a esta realidad, es parte de del compromiso de los ciudadanos. Usted decía al inicio de esta entrevista, muy bien, Miguel, en el sentido de que la lucha contra la corrupción, es decir, la actitud del ciudadano frente al comportamiento del poder, es una obligación permanente, mandataria, es un hecho mandatorio por la propia Constitución, de tal forma que también tiene que haber una posibilidad para que el escogitamiento de las personas que llegan a la Asamblea respondan a intereses nacionales, no respondan a intereses de fracciones políticas o económicas, cuya única perversidad es actuar en función de los intereses minoritarios del país y no de los grandes y acuciantes problemas que existen en la República. En ese sentido, ¿cuánta razón tiene las tareas que ha cumplido la fiscal general? Porque hay hechos para el registro histórico, casos emblemáticos. Hay muchos más, evidentemente, pero han avanzado con sentencias en primera instancia, caso Metástasis, Purga, Plaga, Independencia Judicial, Obstrucción de la Justicia, Pantalla. Bueno, hay tantos casos en donde han estado involucrados quienes administran justicia o quienes eran parte del órgano administrativo y disciplinario de la justicia. Creo que la Comisión Nacional Anticorrupción, que no tiene compromisos con nadie y tiene una absoluta independencia con el poder, ha dicho en su oportunidad lo que corresponde frente a la gestión de la fiscal. Hemos sido críticos porque nada es perfecto, y no serlo sería simple y llanamente no cumplir un mandato social. Hemos señalado lo positivo. Y yo creo que una de las cosas importantísimas que ha hecho la Fiscalía en su conjunto es el descubrirnos, o mejor dicho, ponernos de manera patente algo que todos conocíamos o sabíamos, que es el manejo fraudulento de determinadas instancias del Poder Judicial que se han puesto al servicio de los intereses delictivos transnacionales de cualquier naturaleza y que evidentemente encubren a las mafias de cuello blanco y a las otras. Esto me parece que es uno de los elementos sustantivos, porque ha quedado evidenciado que la justicia, con las honrosísimas excepciones que las hay en todos estos problemas, digo que de manera general la justicia no ha sido sino un instrumento también político, groseramente al servicio
a forma de instrumento de alquiler, de intereses perversos y protervos en el país. Creo que este hecho obliga precisamente a que la ciudadanía esté atenta sobre varios elementos para que no se repitan, porque la voz ciudadana, la opinión pública son fundamentales. Ha habido temas que se han quedado todavía guardados. Yo siempre le diré a la fiscal, como he tenido la oportunidad de decirlo de manera personal en las dos veces que hemos concurrido a su despacho, como todos los miembros de la comisión, que hay allí algo que quedó pendiente, que ojalá todavía salga, que es el caso Manduriato, que todavía sigue una investigación previa, en donde hay peculado, en donde las principales autoridades de los gobiernos anteriores formaron parte de esta red delictiva que generó un sobreprecio brutal a la hidroeléctrica Manduriato. De tal manera que el país requiere también de una designación, y esto es importante decirlo a propósito de la fiscal saliente ya, requiere de una designación de gente, hombre, mujer, con probidades notorias, que hagan mucho más de lo que ha hecho la fiscal actual, no porque se trata de superarla, sino porque así debe ser. Se ha abierto un camino importante y hay casos que van a quedar pendientes, pero allí es cuando entramos en la preocupación, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe cumplir esa tarea, nos viene demostrando desde su inicio, desde su origen, que no es sino un conciliábulo para repartirse los cargos fundamentales del Estado ecuatoriano, y no se diga de los organismos de control. Apuntan especialmente a la Fiscalía, y hoy somos testigos que generan mayorías o minorías en función de esos apetitos voraces de los grupos económicos y políticos que han gobernado, que gobiernan, y de aquellos que hace mucho tiempo han formado parte del establishment político del país. Apuntan a el control para precautelar sus intereses. Y eso es lo que ha ocurrido con este organismo, que falsamente dice representar a la sociedad civil y que falsamente hablan a nombre de ella. Creo que es un organismo fracasado, creo que es una institución perversa, creo que es un disparate, y creo que fue una tomadura del pelo con su conformación desde el inicio a través de la Constituyente de Montecristi, porque ni la sociedad está representada, ni los grupos de opinión pública forman parte de ese debate, sino que allí están claramente identificados posturas políticas que son las que generan estos vaivenes de cambios de dignidad cada 3 meses. Miguel, si hacemos una revisión histórica de este organismo, cada 3 meses ha habido un cambio de correlación de fuerzas, y no es para que cumplan, por ejemplo, lo que es otra tarea de este organismo, el enfrentar temas de corrupción. Se han presentado 2 casos, en 10 años no han presentado más y los han dejado sueltos. Es decir, que esa tarea no la cumplen. Y lo otro solamente es un gran circo que no solamente afecta la institucionalidad del país, sino que da vergüenza a los ecuatorianos cuando tenemos que hablar de este organismo. ¿Y qué piensa? ¿Cómo debiera desaparecer este organismo que le ha causado más problemas? ¿Cómo es posible? Ustedes combatieron, fueron enjuiciados por un corrupto, sentenciado aquí por concusión, se fugó y hoy está en la cárcel en Miami. ¿Qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana que tiene un gran poder con el gobierno de turno, simplemente para tomarse los organismos de control? ¿Qué hacer? ¿Desaparecerlo? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo hacerlo? La opinión nacional me parece que tiene de los poquísimos casos en los que hay una opinión nacional, digamos, a favor de la desaparición de este organismo, hay que retomarla a través de varios mecanismos, a través de varias acciones. Creo que la Corte Constitucional también debe pronunciarse, hay que hacer algunas acciones. Se recogieron las firmas suficientes, acordémonos de aquello,
fue a la Asamblea Nacional y claro, como allí es donde se debaten los temas de quiénes van a ser designados en tal o cual función y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana solo son operativos, no son representantes de nadie, son operativos de esas decisiones. Claro, la Asamblea Nacional no dio paso. Lástima que en las consultas que se han hecho en este régimen y en el anterior, no se trataron estos temas para que exista una definición, pero creo que en esta materia, tanto la Corte Constitucional como la opinión ciudadana, como la voz pública y como la gestión de desde diversos ángulos, pueden construir un camino, diversos caminos para frenar este asunto, porque esta es una reforma constitucional que debe apurar al país, entre otras, pero este es fundamental, porque de aquí nacen los superintendentes como el de compañías o el de bancos, de lo que se estuvo hablando hace unos minutos. Y entonces designan a uno, cambian de designación, ponen a otro. Y solo ese hecho de tener un superintendente de bancos por un mes y luego otro en el siguiente mes genera un estado de zozobra en el manejo de las circunstancias económicas, de la propia supervivencia del sistema financiero. Y eso hacia adentro y hacia afuera del país es gravísimo. Es decir, han modificado las instituciones a como ha dado, a como bien han tenido. Y todo eso a nombre de nosotros, es decir, de los ciudadanos. Por ello es que hay que actuar y ese debería ser uno de los compromisos de quienes fuesen designados como asambleístas, de quien pudiese llegar al cargo de la máxima magistratura en el país. Estos compromisos son los fundamentales que hubiésemos querido escuchar desde hace mucho tiempo atrás, pero creo que hay una conciencia nacional para que este mamotreto desaparezca, pero que además venga la rendición de cuentas de todos aquellos que han generado estos conflictos, de todos, porque unos permitieron con el voto de abstención que tengamos la actual presidencia de la Judicatura, la presidencia de la Judicatura, que según se conoce presionó a una jueza, solo por decir ese caso. Otros han favorecido con este cambio de camisetas, de un día al otro, posturas que son incomprensibles para quienes tenemos elementales prácticas éticas, pero comprensibles en lo que significa el manejo irregular de la cosa pública. Habrá que buscar los caminos alternativos y yo estoy convencido que habiendo una opinión nacional mayoritaria, hay que exigir a la Asamblea y a las autoridades nacionales que respondan a ese sentimiento nacional para que las cosas se enderecen a tiempo. Y en la coyuntura y la casuística, ¿qué piensa el último hecho de tantos actos de corrupción, el que se ha encontrado indicios de corrupción en el Ministerio de Finanzas, que fuera pedido, como lo anunciara públicamente el propio ministro de Economía y Finanzas? Se hizo allanamientos y hay una investigación en desarrollo. La Comisión Nacional Anticorrupción señaló de este hecho hace varios años, porque tuvimos denuncias, especialmente de sectores que provienen de los núcleos de la construcción, ingenieros, arquitectos, a quienes de una o de otra manera les llamaban o les llaman o les estuvieron llamando, siempre parece que fue la práctica, para decirles: aquí está la orden de pago. Bueno, si hay un porcentaje, si nos ponemos de acuerdo, la agilitamos, la favorecemos. Más de una ocasión inclusive se dice que había órdenes de pago que estaban listas y que como solo desde el ministerio conocían o conocen quiénes van a ser los beneficiarios, los llamaban para decirles: por nuestra acción va a salir el pago. Es decir, un sistema de chantaje, una estructura mafiosa que no solamente está allí, Miguel, porque yo creo que esto es importante que el país lo sepa, está en diversas estructuras del sector público del Ecuador. Ha estado funcionando para los negocios. En cuanto a las ofertas, por ejemplo, en la estructura del IES, esto es muy anterior, desde muchísimos años atrás. ¿Cómo se paga a las personas que venden los insumos médicos, por ejemplo? Con un igual sistema. Ha habido hospitales, esto es famoso en el Teodoro Maldonado y en el
Yo creo que el Teodoro Maldonado es el que se lleva el premio a este tipo de conductas. Llamar, presionar, insistir y decirles a los proveedores, primero les hemos hecho ganar el concurso, ahora dennos el porcentaje por aquello, y luego viene el pago, también dennos el porcentaje. De tal manera que esta es una práctica grave. Pero lo increíble es que para esto no ha existido jamás la acción permanente del CERCOP en cuanto a transparentar el proceso. Y la Contraloría tampoco. De tal manera que es una sumatoria, casi son fuerzas sinérgicas que actúan en los actos delictivos. A mí me parece muy bien que se frene esto mediante una denuncia. Ojalá no termine siendo un operativo más. Ojalá no termine siendo un asunto que se difumina en medio de la nota mediática, y desde luego que hay que actuar en diversas instancias porque es una práctica que se viene generando en diversos sectores del manejo de la cosa pública. Nosotros hemos señalado que hay un nivel de mandos que ya ni siquiera son políticos, sino que están allí años enquistados en la burocracia nacional, que a veces son 4 o 5 funcionarios, porque no es el funcionario común y corriente, ni podemos decir que son lo que es esa una forma de conducta de la burocracia. Son los llamados técnicos, los indispensables, los que se mantienen 15, 20 años, que tienen estas prácticas. Y lo propio ocurre con los grandes negocios, o si no, como ha hecho Petroecuador para favorecer también determinados pagos y concursos, porque hay el concurso, el pago, y estos concursos también han sido irregulares, inadecuados, manejados a dedo. Pero insisto, hay organismos que no funcionan. Eso también es importante señalarlo. Uno de ellos es esta estructura del CERCOP, que es otro mamotreto institucional, y a veces la Contraloría que queda rezagada en el cumplimiento de sus acciones. Para que lo comente brevemente, un tema último de esta madrugada, en el tema de corrupción. El director de la Policía Colombiana, general William René Salamanca Ramírez, alertó esta madrugada diciendo: cae reconocido empresario buscado por corrupción en el Ecuador. En Bogotá capturamos al ciudadano guayaquileño Gabriel Naín Mazú Villarruel, alias El Turco, requerido por la justicia del hermano país por presuntamente hacer parte de una estructura que entre el 2021-2023 habría interferido en instituciones públicas como la Corporación Nacional de Electricidad, Banecuador, Servicio Nacional de Aduanas, para obtener beneficios económicos indebidos, incluida la adjudicación irregular de contratos y la contratación de personal en empresas estatales. El capturado, solicitado por el juzgado de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializadas para Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, será puesto a disposición de la Fiscalía General del Ecuador y para su posterior extradición. Este contundente golpe es el resultado del trabajo articulado entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional del Ecuador a instancias de las respectivas oficinas centrales de la Interpol. Esto tiene que ver para ubicar el caso que se inició con el Gran Padrino, luego el caso Encuentro, en donde ya hubo sentenciados en primera instancia. Allí está el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera Dred. Y también aquí va a saltar, se habló de presunciones de que este empresario Nazú fue financista. Hay videos incluso de quienes fungen como comunicadores en un portal digital. ¿Qué opina de esto, doctor Rodas? Es una noticia importante. Es un personaje funesto de la vida nacional. Por algo estaba fugado, y ojalá el que lo hayan capturado sirva para que se sigan esclareciendo casos que quedan en la opacidad. Lo importante es que se lo haga al ritmo de los requerimientos de la justicia y no al ritmo de los requerimientos políticos o mediáticos. Eso es lo importante. Pero que se lo haya retomado, recuperado, se lo haya encontrado, es un paso importante, seguramente por la acción de la policía colombiana. Va a dejar muchas secuelas seguramente sus declaraciones,
pero insisto, no puede este caso ni mediatizarse y menos politizarse en estos momentos. Yo creo que eso es importante. Si logramos que la justicia ecuatoriana, si lográramos que la estructura de justicia ecuatoriana cumpla un rol independientemente de los tiempos políticos, sería el Ecuador que todos buscamos, porque eso también es importante señalárselo, de tal forma que es de esperar que esta aprehensión contribuya, allí me hago eco al eslogan de la radio, a la búsqueda constante de la verdad. Ojalá, y no sea solamente un acto espectacular, que luego lo olvidamos porque pasado mañana o el lunes podemos tener otra noticia, o, lo digo sarcásticamente, que el Consejo de Participación Ciudadana ha cambiado la correlación de fuerzas, sí, y nos abocamos a alguna otra deriva. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muy amable, Germán. Muy gentil, Miguel. Buenos días a usted y a los oyentes. Hasta pronto. Muchas gracias. 8:37. Vamos a una pausa y ya volvemos con el presidente ejecutivo de 1-800 Migrante, William Murillo, para hablar lo que está sucediendo en Estados Unidos con los migrantes, con la nueva administración del presidente Trump. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.